Hola, buenos días chicos y chicas. Vamos a tratar de terminar toda esta primera unidad sobre la introducción a la sociología rural. Ustedes tenían que terminar las actividades 3 y 4. Son muy pocos chicos los que me han entregado esas actividades. Pero bueno, hay que seguir. Por ahí un mensaje en función de todas las noticias que eh, se han difundido en estos días y en las últimas semanas respecto de cómo será la evaluación y el cierre del ciclo lectivo. Se va a hacer una unidad pedagógica en 2020 y 2021. El año que viene habrá que retomar los temas que no se pudieron apropiar, digamos, durante este proceso de cuarentena, pero bueno, ustedes son estudiantes de quinto año, tienen que prepararse para el post secundario, para lo que les depare su vida y lo que ustedes elijan una vez que finalicen la escuela. Van a ser técnicos, y eso ya es importante, es muy importante. Pero bueno, no nos quedemos y yo lo que les voy a pedir es que los que no han entregado las actividades las vayan entregando. Vamos a seguir para terminar con esta primera parte de la materia, con esta primera parte del año, así después hacemos lo del tema central, digamos, que sería para trabajar ahora en septiembre, octubre y después para poder realizar alguna especie de proyecto en el mes de noviembre. Ustedes en la ficha de actividades tenían una actividad que escuchamos un audio, que se trata de un audio que fue extraído del programa El Zorro y el Erizo, que se transmitía por Radio Nacional. Este programa es del día 18 de octubre del año 2019. Y bueno, es una entrevista que se le hace al mayor especialista en sociología rural de la Argentina, que es Guillermo Neyman. La idea es que ustedes escuchen el audio y escriban una breve reflexión de lo que consideren importante. De todas maneras, yo les subo una orientación después de este video que tiene que ver con algunas preguntas, como para que puedan ustedes mejorar digamos, la interpretación o la reflexión que yo les pido que hagan. Y también les paso el enlace para poder escuchar bien el audio, por si alguno no tiene a mano la ficha de trabajo. Bueno, primero les pido que busquen información sobre Guillermo Neyman, para que sepan quién es el autor de lo que está hablando, digamos, de la entrevista, por qué el conductor lo elige para entrevistarlo. Después, cuál fue la mirada tradicional hacia el campo y sus actores, hace como una línea histórica. Después, cuál es, según Neyman, la relación entre el campo y la agricultura, esa relación que existe y que existió desde siempre entre el espacio rural y la actividad agrícola, ¿no? ¿Cuáles son los actores rurales en nuestro país? ¿Cómo viven los trabajadores del campo según la visión de Neyman? ¿Cuáles son sus condiciones laborales y jurídicas de los trabajadores rurales? ¿Y qué impacto tuvo en el campo la tecnificación? Todo esto de la producción asistida, la inseminación artificial, la aplicación de las distintas tecnologías que ustedes han visto en otros espacios curriculares y en otros talleres, ¿no? Bueno, después tenían para mirar un video en realidad es un sociólogo, ¿sí? Que es el licenciado Matías Berger, licenciado en Sociología, y que habla
una pequeña ponencia sobre el desarrollo rural y la organización del trabajo agrícola. La idea es que acá ustedes miren el video y luego identifiquen los 3 enfoques que hubo en nuestro país sobre el desarrollo rural. Quiénes intervienen en este desarrollo, qué instituciones participan activamente en el desarrollo rural y a qué hace referencia con riesgos laborales. Como para ayudarnos con eso, también les preparé una suerte de interrogantes y les paso el link del video. ¿Cuáles han sido los distintos enfoques acerca del desarrollo rural en América Latina? Básicamente, el licenciado Berger habla de 3. Ustedes identifíquenlos en su ponencia y los explican brevemente. ¿Cuáles son las principales instituciones que trabajan sobre o en el desarrollo rural? Que eso es importante para cuando trabajemos ya a partir de la semana que viene el desarrollo rural y el espacio social acá en la región sur. ¿Qué se entiende por desarrollo territorial? Eso vamos a trabajarlo también bastante, sobre todo ahora que podemos relacionar con esta cuestión de las tomas, la cuestión que se generó con el pueblo mapuche y la usurpación, entre comillas, de tierras en el lago Mascardi. ¿Qué ha pasado con las grandes con las grandes corporaciones, las grandes empresas, los grandes empresarios multinacionales que han ocupado tierras, pero bueno, que no son mapuches, y como dice un amigo, con la plata cualquiera usurpa? Así que por ahí está bueno que ustedes comiencen a entender esto del desarrollo territorial y cuál ha sido el impacto del Ministerio de Desarrollo Social en el desarrollo rural. En ese punto, por ahí hay que tenerlo en cuenta porque en nuestra región, básicamente, el desarrollo rural ha tenido mucha siempre ayuda y seguimiento desde el Ministerio de Desarrollo Social, y eso es más que importante, ¿no? Después, bueno, ustedes tenían otro video que se llama Economía sin corbata, la Federación Agraria, la historia del campo en Argentina. Eso es un video que yo extraje de la televisión pública y es del 16 de junio del 2015. Del 2015 son 5 años atrás. Hay algunas cuestiones que han pasado hace un año o 2 y que han tenido impacto, pero bueno, eso lo podemos ver. Pero me pareció interesante este video porque es de un video descontracturado sobre la historia del campo en nuestro país, la aparición de la Federación Agraria, la contraposición con la sociedad rural argentina. Básicamente ustedes lo que tienen que hacer ahí es explicar cómo nace y cuándo la Federación Agraria, el contexto en el que nace y por qué nace, y realizar un breve resumen de lo entendido al mirar el video. Esa es la actividad básica que se había marcado, pero yo les marqué acá algunos hechos importantes que están en el video, como para que ustedes puedan hacer un resumen con lo más relevante. Algunos hechos claves que figuran ahí, que nos cuenta quien realiza el informe, es el reparto de la tierra en Argentina, cómo se originó, o sea, como para remontarnos a la conquista del desierto, porque no, y creo que esto tiene mucha actualidad. Hoy en día muchos critican por ahí alguna toma o usurpación de un pueblo originario, pero con los argumentos de la más llamada conquista del desierto, desde la visión mía, ¿no? Pero y desde muchos autores también. Entonces, bueno, ver el reparto de la tierra, latifundios, arrendatarios. Los latifundios, ustedes ya deben saber que son las grandes extensiones de tierras en pocas manos, que fue una consecuencia del reparto de tierras en Argentina a medida que se avanzó en la conquista más llamada y en la colonización de las tierras desde Buenos Aires hacia el interior del país.
el grito de Alcorta, ¿sí? La Federación Agraria, la Sociedad Rural, el Estatuto del Peón Rural de 1944, en el gobierno de Juan Domingo Perón, el grito del interior. Hay un breve pasaje en el video sobre la acción de las mujeres de La Pampa en 1995 y la presencia de las mujeres campesinas en los movimientos rurales. Y después Bussi y De Angeli, ¿no? Un poco lo que significó eso cuando se dio esa gran pelea y entre el gobierno nacional, que en ese momento la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, y el vicepresidente Julio Cobos, que votó en contra del proyecto de ley que había mandado el Ejecutivo Nacional. O sea, un poco mirando esos hechos, ustedes van a saber cómo nace la sociedad, la Federación Agraria como contraposición a la sociedad rural, o sea, los grandes ganaderos, los grandes dueños de tierras y explotadores, en muchos casos, del espacio rural argentino, y cómo nace la Federación Agraria como respuesta a esa cuestión, ¿no? Así que ese video creo que les va a resultar interesante, así que una vez que ustedes lo vean, van a poder realizar mejor el resumen de lo que entendieron, ¿no? Y después seleccioné un texto, entonces la idea que ustedes aprendan a analizar videos desde una perspectiva, digamos, de resumen de que un experto exponga sobre un determinado tema, en este caso, por ejemplo, el de Matías Berger, que ustedes van a tener que analizar el desarrollo rural y la organización del trabajo agrícola en Argentina, sobre todo los 3 enfoques que hubo. Otro que es un video hecho con pedazos, por hablarlo así, de la historia argentina en cuanto a un tema específico, en este caso del campo, y de la lucha entre los poderosos y los verdaderos trabajadores campesinos. El análisis de un audio, que es el de Radio Nacional, y también es necesario que ustedes practiquen y agilicen otra técnica, que es la interpretación de texto, que eso es fundamental para el estudio, ¿no? Para poder estudiar cualquier cosa. Entonces, para entender cómo se fue modificando la estructura agraria argentina, yo lo que les propongo es que lean el artículo de la doctora en historia, Noemí Girbal Blancha, sobre la estructura social agraria argentina en el largo plazo. Allí, en ese artículo, la historiadora hace un recorrido por la historia del agro argentino desde sus orígenes hasta nuestros días. Los intereses mayoritarios en cada una de las épocas históricas y políticas, los principales problemas, las organizaciones de productores y el rol del Estado, las políticas para cada momento y las perspectivas futuras. Acá también yo les hice como una pequeña ayuda para que ustedes tengan, en este caso a mí lo que me interesa es que hagan una línea, que una vez que lean el texto realicen una línea histórica, teniendo en cuenta los siguientes años. Les puse, bueno, empiezan en 1866, 1880, 1912, 1929, 33, 40. Un poco allí ustedes van a poder volcar lo que han aprendido en materias como historia, pero bueno, básicamente en nuestro país, en la formación del Estado argentino, se dio una cuestión ya desde el primer gobierno de Rosas en el año 1833, una avanzada, pero de una manera pacífica, sobre el territorio bonaerense, porque ustedes saben que nuestro territorio fue colonizado fue colonia, fue parte de España durante muchos años, fue cambiando y comenzó a partir de 1810 la formación del Estado argentino, que los criollos, por llamarlos como los denominan los libros de historia,
fueron luchando por tener su propio gobierno, ¿no? Entonces, a partir de 1810 nosotros podemos considerar que comienza la formación del Estado argentino. Hay una fecha importante, que es la de 1816, que es la declaración de la independencia. Son las dos fechas que nosotros celebramos actualmente. Y seguimos después, bueno, se da siempre la famosa grieta que nosotros hablamos en este momento, y en la actualidad sigue teniendo como como vigencia desde los inicios. O sea, cuando empezamos en 1810 estaban los republicanos y los monárquicos, después vinieron los azules y colorados, los unitarios y federales, chupandinos y parrilleros. O sea, siempre Argentina estuvo, digamos, en su conformación del Estado y en su pensar de cómo llevar adelante las políticas públicas a través del gobierno, siempre tuvo básicamente dos antagonismos bien fuertes, ¿no? O sea, que es lo que hoy nosotros llamamos por ahí grieta, pero en realidad son antagonismos frente a una postura de política pública, de manera de encarar el gobierno, de tomar decisiones para el beneficio o no de la población. Lo más importante, bueno, es cuando, en lo referido a lo que nos interesa a nosotros desde el aporte de la sociología rural, lo que pasó con la conquista al desierto de Julio Argentino Roca, con la llegada de los ferrocarriles y el reparto de tierras que se fue dando, el modelo agroexportador que se generó con la denominada generación del 80, bueno, los gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, Carlos Pellegrini, todo hasta Roque Sáenz Peña en 1912. Después viene la ley del voto secreto obligatorio. Vamos a tener un periodo de democracia entre 1916 con el gobierno de Irigoyen hasta 1928, que se provoca el primer golpe de Estado en nuestro país, y precisamente llevado adelante o apoyado por el ejército obviamente, pero por las clases de la oligarquía terrateniente argentina, que eso tiene mucho que ver con el campo, ¿no? Bueno, en 1929 se produce la gran crisis de la bolsa de New York, lo que conocemos con el nombre de la crisis de Wall Street, o el crack del 29, y eso por primera vez se da una crisis en Estados Unidos, porque que ya había comenzado después de la Primera Guerra Mundial a ser digamos, el país protagónico en el mundo. Estamos hoy con esto de la pandemia por el COVID discutiendo un nuevo orden mundial, donde por primera vez se está viendo si China o Rusia le sacan el privilegio de primera potencia a Estados Unidos. Pero bueno, ya Estados Unidos tuvo en 1929 la primera crisis económica fuerte que golpeó en gran escala a nivel mundial, y en nuestro país provocó por primera vez desempleo, donde la mano de obra superó a la demanda de empleo que había en ese momento. Es la primera vez que podemos hablar de desempleo en Argentina, y eso también tiene consecuencias en el espacio rural agrícola, por supuesto, de lo que era más que nada la Pampa, pero la Pampa bonaerense, pero bueno, en todo el campo argentino. Entonces, por eso son fechas importantes. Después viene 1933, que fueron donde se van generando cuestiones con el campo. El campo fue un pilar en la economía argentina, y por lo tanto estuvo con una prioridad en las decisiones o en la toma de decisiones desde la clase política. Así que bueno, ustedes al leer este texto van a explicar. Yo quedo a la espera de preguntas. Por ahí si podríamos hacer un cierre después a través de alguna clase por Meet o por Zoom, que la podemos programar para la semana que viene, pero
En esta semana lo que les pido a los que no entregaron los trabajos, las actividades anteriores, que las entreguen, y esta la entregaríamos el próximo lunes, ¿sí? Así que cualquier cosa a disposición y a estudiar un poquito nada más y aprovechar que en esta actividad estamos hablando de que ustedes puedan adquirir fortalezas en algunas herramientas que obviamente ustedes ya tienen de sobra, pero desde Sociología Rural podemos aportar en que ustedes se apropien de mejores procedimientos para estudiar y analizar un contexto específico determinado, que además nos va a ayudar para poder trabajar bien el tema que viene o la temática que viene, que es nuestro contexto, nuestro espacio rural de la región sur, ¿no? Entonces, donde más que nada tenemos que reflexionar, buscar bibliografía general, pero aplicarla a un contexto específico, porque como decíamos en las primeras clases, una realidad agraria tiene un tiempo, un espacio determinado, normas, costumbres, tiene que ver con la cultura, así que suerte en este análisis de audios, videos y de texto, y quedo a su disposición, y el lunes que viene presentamos las nuevas actividades. Que tengan una buena semana, chicos.